Ok. Ahora vamos a hablar sobre la higiene postural. Causa de dolor de espalda. O sea, hay varios factores o varias causas que pueden producir los dolores de espalda, ya sea a nivel cervical, a nivel dorsal o torácico y a nivel lumbar. Algunas cositas, por ejemplo, el mal hábito, consumo excesivo de alcohol, tabaco, ¿sí? Tanto el consumo excesivo de alcohol y el tabaco produce una mayor liberación de toxinas a nivel del cuerpo, produce una disminución en la oxigenación de las células y eso produce un riesgo, ¿sí? Sobre todo a nivel del disco intervertebral, que fue lo que le expliqué hace rato, que la ruptura de los anillos fibrosos del disco intervertebral hacen que el núcleo pulposo se desplace hacia atrás y eso produce una compresión de las raíces nerviosas y por ende produce los dolores. Otras causas de dolor de espalda son pérdida de la flexibilidad con la edad. Evidentemente, uno cuando va aumentando con la edad, la flexibilidad de todo el cuerpo se está perdiendo o se va perdiendo. Y lo mismo ocurre a nivel de la columna vertebral. La osteoporosis, ¿sí? Sobre todo en la menopausia, cuando entra en la menopausia la mujer, desencadena una osteoporosis que se llama osteoporosis postmenopausia. Y la osteoporosis es la disminución de la densidad del hueso. O sea, ¿qué quiere decir? Que el calcio y el fósforo, que son muy importantes para darle fuerza al hueso, se va perdiendo. Entonces, los pacientes con osteoporosis o las personas con osteoporosis eh, tienen mayor riesgo de sufrir algún tipo de fracturas. La obesidad, embarazo, sobrecargan la columna. Evidentemente, la obesidad o el embarazo, si vos tenés la cavidad abdominal aumentada, eso hace que la curvatura lumbar aumente su curva. Quiere decir, cuando vos llevas o cuando la panza se encuentra hacia adelante, hace que aumente la curvatura lumbar y eso produce los dolores y la sobrecarga a nivel de la columna lumbar. Traumatismo, algún tipo de golpe que uno puede sufrir, vida sedentaria, ¿sí? Falta de ejercicio, y eso produce o conlleva una pérdida de la fuerza de los músculos y de la elasticidad de las estructuras que se encuentran en la columna vertebral. Por ejemplo, los ligamentos, ¿sí? Pierde elasticidad, entonces la columna vertebral se vuelve más rígida, ¿sí? No hay un buen movimiento y eso genera la sobrecarga y los dolores. Postura sedente durante mucho tiempo, o sea, estar mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado o mucho tiempo acostado, eso también produce dolor a nivel de la espalda. Flexo-extensión repetida de la columna, o sea, movimientos repetitivos, ¿sí? Por ejemplo, trabajar en el ordenador, en una computadora, en las oficinas, las personas que limpian, los limpiadores, los que trabajan en algún taller mecánico, pintores, electricistas, albañiles, entonces ellos hacen movimiento constante de flexo-extensión de la columna vertebral, eso genera una sobrecarga si no se realiza una buena técnica y eso produce dolor. Y movimientos de rotación de la columna durante la vida o el ámbito laboral. Malos hábitos posturales, tanto estático, dinámico, estático, por ejemplo, estar mucho tiempo en la computadora con la cabeza flexionada y estar en esta postura. Entonces eso genera una tensión a nivel muscular y generan dolores. Y a nivel dinámico también durante tu actividad laboral donde hay movimientos. Y alteraciones del equilibrio muscular, o sea, si hay una pérdida de fuerza de algunos músculos, ya sea cervicales, dorsales, lumbares, entonces eso genera una alteración en la columna vertebral y eso conlleva también a dolores de espalda. Alteraciones o patología de la postura corporal, por ejemplo, una cifosis, una hiperlordosis, una escoliosis, ¿sí? Que es lo que vemos aquí, hiperlordosis, hipercifosis y la escoliosis. La postura corporal es la forma de colocar el cuerpo en el espacio y la situación de cada uno de los segmentos corporales en referencia a los demás segmentos del cuerpo. O sea, ¿cuáles son los demás segmentos del cuerpo? Los brazos, ¿sí? Los miembros inferiores, las piernas.
Entonces la postura corporal es colocar el cuerpo en una postura, ¿sí? Teniendo en cuenta el espacio en donde está ese esquema o esa postura corporal. La postura correcta es aquella en la cual los diferentes segmentos del cuerpo van a estar alineados correctamente, generando un mínimo de estrés sobre los tejidos corporales e implica un gasto energético mínimo, o sea, hay un gasto de energía mínimo. Entonces, esta es la postura correcta. Los segmentos del cuerpo deben estar alineados de forma correcta. Si hay un alineamiento correcto, evidentemente el estrés, la tensión de los músculos va a ser menor y por ende el gasto de energía también va a ser menor. Entonces, la postura correcta, la postura adecuada, no fatigante y poco gasto energético, no altera estructuras y no produce dolor. La postura incorrecta o viciosa es aquella en la cual los diferentes segmentos del cuerpo no se encuentran alineados correctamente. Esto genera un estrés máximo y un mayor gasto energético. O sea, es lo inverso a la postura correcta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo no puede estar alineado de forma correctamente el segmento corporal? Por ejemplo, si vos tenés una escoliosis, una desviación de la columna, una hipercifosis o una hiperlordosis, por ejemplo. Entonces, eso genera una alteración, una tensión de esas estructuras. Por ende, eso va a generar mayor estrés, mayor gasto energético y por ende va a producir dolores. Postura inadecuada o postura incorrecta es fatigante con mucho gasto de energía, es dolorosa y altera la estructura, altera la forma o el esquema corporal. La postura armónica es la postura más cercana a la postura correcta que cada persona puede conseguir según sus posibilidades individuales en cada momento y etapa de su vida. La postura armónica es aquella postura en donde el paciente o la persona intenta adoptar una postura correcta, ¿sí? Esa persona se da cuenta de que su postura está incorrecta, entonces intenta corregir. ¿Y cómo uno puede saber si su postura está incorrecta? Únicamente gracias a la evaluación de la postura, que fue lo que dimos nosotros en la clase pasada. O mirarse simplemente enfrente a un espejo. Entonces uno puede saber si la cabeza tiene inclinada, si tiene rotada, si el hombro tiene más elevado que otro. Entonces tiene que tratar de, si mi hombro por ejemplo está así, el izquierdo está elevado, entonces yo que tengo que hacer, tengo que intentar bajar y adoptar una postura armónica. Eso es postura armónica. Los hábitos posturales, cuando una determinada postura se automatiza por su repetición constante, se instalan los llamados hábitos posturales. Son los hábitos que una persona adopta, ¿sí?, en su vida diaria y sin darse cuenta lo puede alterar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, llevar una mochila, llevar un bolsón o agarrar una bolsa o un bolsón constantemente, ¿sí? Entonces uno adopta esos hábitos posturales. Entonces su postura ya adopta de esa manera. ¿Qué quiere decir? Si yo uso un bolsón o mi mochila todo el tiempo hacia el lado derecho, ¿qué va a pasar al lado derecho? Esto va a estar así. Voy a estar así. Pero yo no me voy a dar cuenta de esa postura incorrecta, porque ese ya es un hábito mío. Entonces, mirándome yo al espejo, me voy a dar cuenta de que mi hombro derecho está más hacia abajo. Entonces, ¿yo qué hago? Intento corregir. ¿Y cómo compenso eso? Utilizando, ¿sí?, o fortaleciendo los músculos del lado izquierdo. Entonces, hace que esto vuelva en esta posición. ¿Se están entendiendo, chicos? ¿No tienen ninguna pregunta hasta acá? Sí, bro, se entiende. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Ok. Sí, bro.
Estructuración de una postura. Son aquellas en que la columna ha sufrido alteraciones posturales a repetición de algunos de sus componentes o en su conjunto, de carácter definitivo o no corregible voluntariamente por el paciente. Estructuración de una postura, por ejemplo, es cuando el paciente adoptó esa postura por mucho tiempo. Esa postura conllevó o llevó a una escoliosis o una actitud escoliótica. Entonces, de forma voluntaria, el paciente ya no puede corregir eso, ya no puede corregir esa desviación de la columna. Únicamente con un tratamiento se puede corregir esa postura incorrecta. Y luego tenemos aquí la higiene postural. Entonces tenemos la higiene postural. La higiene postural es un conjunto de normas, consejos y actividades posturales, tanto estáticas como dinámicas, encaminadas a mantener una alineación de todo el cuerpo con el fin de evitar posibles lesiones. O sea, si yo mantengo mi postura incorrecta de esta forma constantemente, evidentemente en algún momento dado eso me va a producir algún tipo de dolor. Su principal objetivo es aprender una serie de normas y hábitos para ayudar a proteger la espalda a la hora de realizar actividades de la vida cotidiana. Entonces, dependiendo de la evaluación de la postura y de las alteraciones que ese paciente tiene en esa postura, entonces uno puede corregir eso. Y eso es la higiene postural. ¿Sí? Evidentemente, si el paciente tiene una postura correcta, va a haber menor estrés, ¿sí? Menor gasto energético, y eso va a producir un equilibrio de todas las estructuras y por ende eso no va a producir ningún tipo de dolor, ningún tipo de lesión. La ergonomía escolar. La ergonomía es el proceso de adaptar el mobiliario al alumno, o sea, las estructuras, la silla, la mesa, ¿sí? El pizarrón, todo eso se tiene que adaptar al alumno. Este pone énfasis en cómo se desarrolla el trabajo escolar, es decir, qué movimientos corporales hacen los alumnos y qué posturas mantienen al realizar sus actividades laborales. Sobre todo al sentarse en el pupitre, ¿sí? Si es derecho o si es zurdo, ¿sí? Y qué postura adopta ese alumno durante esa actividad laboral, en el efecto que esto tiene en el bienestar y la salud de los alumnos. Evidentemente, si el alumno adopta una postura incorrecta al sentarse, al escribir, al flexionar constantemente el tronco, ¿sí? Eso a la larga va a producir un mal hábito postural. Higiene postural en la escuela, tenemos la actividad o de la actividad que realiza. La postura correcta es esta, que vemos aquí, ¿sí? El pupitre debe estar por encima o a nivel de los ombligos, ¿sí? Los brazos deben estar apoyados sobre el pupitre. Debe formar un ángulo, ¿ven? Esto es un ángulo de 90 grados. Este es la cabeza con el tronco, con el miembro inferior. Esta es la cadera. Tiene que formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Las rodillas tienen que estar flexionadas y formar también un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y la mirada debe estar fija, ¿sí? Estas son, por ejemplo, las posturas incorrectas. Sentarse por el borde de la silla, ¿sí? A nivel del isquión, en esta posición, o en esta posición con las piernas entrecruzadas. Entonces hay una diferencia marcada con esta postura de 90 grados en todo el esquema corporal y con esta que vemos aquí. Evidentemente, si el alumno se sienta constantemente en esta posición,
va a producir alteraciones en la postura, o sea, va a tener la cabeza más hacia adelante, el tronco va a estar en constante flexión, ¿sí? Las rodillas van a estar en constante flexión. ¿Cuál es la postura correcta al sentarnos? Esto que vemos. Sentarse lo más atrás posible de la silla y mantener la curvatura lumbar. ¿Qué quiere decir esto? Sentarse y apoyar la columna vertebral contra el respaldero de la silla. Esto que está aquí. Colocar una almohadita, ¿sí? Mantener la espalda relativamente recta y los brazos o codos apoyados sobre el pupitre o sobre la mesa. Cambia de postura frecuentemente e intenta levantarse cada 45 minutos, ¿sí? Mantener cadera y rodilla en un ángulo de 90 grados, que fue lo que vimos, ¿sí? Y el tronco con la cadera también en 90 grados. Ambos pies apoyados en el suelo con un mínimo de apertura, ¿sí? Entonces, esta es una postura correcta. Acá, por ejemplo, vemos las posturas incorrectas y esta es la más utilizada. Donde me incluyo también yo, muchas veces adopto esta postura. Eso genera tensiones a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar, y eso produce los dolores de espalda. Esto que está aquí. Y esta postura que encontramos aquí, al mirar la tele, por ejemplo. Esta es la postura incorrecta en un niño, ¿sí? Y acá vemos la postura correcta, ¿sí? Se coloca una almohada entre el espaldero de la silla y un taburete o algo donde el paciente pueda mantener este ángulo de 90 grados, ¿ven? Ángulo de 90 grados y aquí ángulo de 90 grados. Acá, por ejemplo, no hay ángulo de 90 grados y acá no hay ángulo de 90 grados. Por ejemplo, es la postura incorrecta al realizar una lectura. ¿Por qué? Porque la cabeza y cuello y la región dorsal y lumbar se encuentran en constante flexión. Y todos los músculos se acortan. Esto genera contracturas musculares y esto generan dolores musculares. Entonces, esta es la postura correcta para leer. Tratar de que se cumpla ese ángulo de 90 grados, ¿sí? Y los brazos apoyados contra la mesa. Esta es la postura incorrecta al sentarnos en el suelo, ¿sí? Esto produce una sobrecarga a nivel de la rodilla y a nivel de las caderas. Y por ejemplo, puede ser una postura correcta en un niño, por ejemplo. Esta es la postura correcta al sentarnos en el ordenador, ¿sí? La cabeza y cuello en posición recta, ¿sí? Hombros relajados, antebrazos y brazos a 90 grados, ¿sí? 90 grados. Antebrazo, muñeca, manos en línea recta, esto que está aquí. Codo pegado al cuerpo, muslo y espalda a 90 grados, ¿sí? Esto siempre se cumple en 90 grados. La rodilla con la pierna también tiene que formar un ángulo de 90 grados. Apoyar el tronco completamente contra el espaldero de la silla. Los pies deben estar apoyados sobre un reposapié, esto que está aquí, para formar también un ángulo de 90 grados entre la pierna y el pie, acá, 90 grados. Ratón, dispositivo de entrada próximo al teclado, ¿sí? Y el borde superior del monitor a nivel de los ojos o algo por debajo acá, ¿sí? Porque si el monitor está a esta altura, ¿qué va a hacer? El paciente, nosotros vamos a estar en esta posición constantemente con flexión de cabeza y cuello. Entonces, esta es la postura correcta en el ordenador. Por ejemplo, es la postura correcta al teclear, ¿sí? A utilizar las teclas, no colocarlo en abducción o separado ni mucho hacia adentro. Deben estar de forma perpendicular, ¿sí? Esto tiene que ser, no colocar la mano en esta posición, ni en esta, sobre todo en esta posición que vemos aquí. Y el mouse colocar en esta posición. Que la parte media del pulgar vaya en dirección al mouse aquí. No colocar en esta posición y en esta posición. ¿Por qué? Porque estas malas posturas de la muñeca y de la mano conllevan a una patología que se encuentra en la muñeca que se llama síndrome del túnel carpiano. Esto que está aquí, acá. Acá duele, esto. Empieza a doler aquí. Y este síndrome del túnel carpiano es la
compresión, se produce una compresión de este nervio que se llama nervio mediano, este nervio que está aquí. Este se llama nervio mediano. Y el nervio mediano le da inervación al pulgar, al dedo índice y a la mitad del dedo del medio. Y si uno tiene el síndrome del túnel carpiano, va a tener dolor a este nivel, va a tener hormigueo de estos tres dedos, va a tener hormigueo, el famoso yejú, y va a perder fuerza por la compresión de este nervio que encontramos aquí, este que está aquí. Entonces, estas malas posturas que vemos aquí, al utilizar el teclado o el mouse, puede conllevar al síndrome del túnel carpiano. Y si esto no mejora el cuadro clínico o no mejora con la fisioterapia, al paciente se le realiza una cirugía. Postura correcta al utilizar la mochila, carga, no exceder el 10% del peso del niño, 10 centímetros arriba de la columna vertebral y repartir el peso entre los dos hombros, tanto el hombro derecho como el hombro izquierdo. Utilizar tirantes anchos y acolchados y sujetar a nivel de la cintura, los tirantes que se encuentran a nivel de la cintura. Y no utilizar o colocar de esta forma, que por ejemplo no están bien apoyados a nivel de la región dorsal o cervical, como vemos aquí, ¿sí? Y esto genera una alteración de la postura, hace que el tronco se desplace hacia atrás. Y utilizar la mochila o el bolso en esta posición aquí, porque esto va a hacer que el hombro izquierdo en este caso caiga hacia abajo, esto que está aquí. Factores que pueden inducir a desajustes posturales: características fisiológicas del crecimiento, desajuste en la conciencia del esquema corporal, características psicológicas, tendencia progresiva al sedentarismo o pérdida progresiva de actividad física, condiciones propias de la escolarización y defectos de visión y audición. Entonces todo esto conlleva a que se propense o se produzca una alteración en la postura de la persona. Higiene postural en la vida diaria, postura al dormir, postura en la bipedestación o de pie. Por ejemplo, es la postura incorrecta, ¿sí? Al dormir boca arriba, con las piernas estiradas, produce tensión en la zona lumbar. Esto que vemos aquí, se produce una tensión a este nivel. Entonces, lo ideal es colocar una almohada o un rodillo por debajo de la rodilla. Esto es lo que hace que la tensión a nivel lumbar disminuya, ¿sí? Entonces, no produce los dolores a nivel lumbar. La postura correcta en decúbito prono, ¿sí? En esta posición, totalmente estirado, también produce una tensión a nivel lumbar. Esto que vemos aquí. Lo ideal sería colocar una almohada entre la cadera y la zona lumbar acá. Esta almohada por debajo. Entonces eso hace que la curvatura lumbar no se tense demasiado y por ende no produce los dolores lumbares. Esta es la postura correcta al dormir, ¿sí? Con una flexión de cadera y rodilla 90 grados, o llevar una almohada colocada por debajo y el miembro que se encuentra por arriba colocarlo por encima de la almohada, esto que está aquí. Y evidentemente no utilizar almohadas muy altas, porque si utilizamos almohadas muy altas, eso va a generar una tensión a nivel cervical. Acá vemos, por ejemplo, si colocamos una almohada muy alta, ven como acá se produce una inclinación de la zona cervical y la zona torácica, y eso produce los dolores a este nivel. Entonces, tiene que ser la postura correcta, donde la cabeza esté en línea recta con el tronco, así. Es lo que vemos aquí. La postura al lavarse los dientes, ¿sí? Tratar de colocar un taburete. ¿Y para qué? ¿Por qué es importante este taburete? Porque acá nosotros realizamos la descarga de peso. La mayor cantidad de descarga de peso se produce en esta pierna, en la pierna izquierda. Lo mismo aquí, por ejemplo, una postura incorrecta, ¿sí? Y esta es la postura correcta, colocar un taburete o algún objeto con la rodilla y los pies flexionados, esto aquí, porque acá se genera una menor descarga de peso, sobre todo a nivel lumbar acá. Lo mismo ocurre al planchar, por ejemplo, tratar de colocar un taburete en la pierna de apoyo, esto que vemos aquí, porque esto genera una mayor
o una mayor tensión en los movimientos de torsión del tronco, cuando nosotros giramos el tronco de un lado a otro. Lo mismo aquí, si vamos a agarrar o subir un objeto, ¿sí? Tratar de utilizar un taburete que vemos aquí. No realizar punta de pie, porque acá generamos una tensión de toda esta parte posterior y uno se puede lesionar. Lo mismo al barrer o al repasar. Esta es la postura correcta, el tronco recto, ¿sí? Con las rodillas o los miembros semiseparados. Esta es la de carga de peso. Acá nosotros realizamos la de carga de peso. Esta es la postura incorrecta. Esto genera una tensión en toda la columna vertebral. Esto que es más. Lo mismo al agarrar un objeto. Al agarrar un objeto nosotros tenemos que flexionar la rodilla y la cadera. Esto que está aquí. Esta es la postura. Y esta es la postura incorrecta. Uno si levanta un objeto pesado con esta postura, lo más seguro es que le va a producir una hernia de disco a nivel lumbar. O seguramente a usted ya le habrá pasado que la mayoría lo hace, levanta objetos en esta posición y luego le duele la zona lumbar acá. Es por eso. Lo mismo al tener la sábana así, semiflexionar las rodillas, esto que vemos aquí, y no adoptar esta postura que vemos aquí, porque también, igual que la otra imagen, va a producir dolores a nivel lumbar. La posición sedestación, que fue lo que vimos, el tronco, sí, debe formar un ángulo de 90 grados con la cadera y la rodilla debe formar un ángulo de 90 grados. Los brazos apoyados sobre el pupitre y la mirada debe estar fija en un ángulo de 90 grados o en un ángulo de 45 grados. Se distinguen tres tipos de sedestación o de sentado: anterior, posterior y sedestación en un apoyo. Por ejemplo, la sedestación anterior. La postura sedente anterior corresponde a la postura de apoyo isquiofemoral, o sea, la región isquia de los isquiofemorales, de los músculos isquiofemorales. Esta es la postura o la sedestación anterior. Esta sedestación anterior, esta postura que nosotros vemos aquí, donde no es la misma que esta postura, genera estas alteraciones. Consecuencia a largo plazo: anteversión de la pelvis, que fue lo que yo le mostré a ustedes o hablamos en la clase pasada, en la evaluación de la postura. Es cuando la pelvis se desplaza hacia adelante. Y al desplazarse la pelvis hacia adelante, aumenta la curvatura lumbar, aumenta esta curvatura. Eso produce hiperlordosis lumbar, hipercifosis dorsal como compensación. O sea, la curvatura lumbar aquí aumenta y aumenta acá la cifosis. O sea, el paciente tiene esa gibosidad, se desplaza hacia adelante. La sedestación posterior, el apoyo es sobre el isquion y el sacro, ¿ven? Isquion y sacro, esta postura. Y esto lleva a la retroversión de la pelvis, es cuando la pelvis se desplaza hacia atrás. Y esto produce rectificación lumbar con hipercifosis dorsal. Y la sedestación a un apoyo, esto que vemos aquí, ¿sí? Donde nosotros no apoyamos las piernas o los pies sobre el suelo, ¿sí? Donde flexionamos completamente. Y este es un apoyo. El apoyo generalmente se produce a nivel del isquion, a nivel del huesito que está en la cola, esto que está aquí. Y esto produce lateralización de la pelvis se lateraliza. Y esto conlleva a una postura incorrecta. Al llevar la pelvis hacia un lado y consigo la columna vertebral, favorece la lateralización de la pelvis. Y esto lleva a la larga a una escoliosis, a una desviación de la columna. Esto, por ejemplo, es la hiperlordosis lumbar, que es cuando aumenta la curvatura lumbar a este nivel. Y esta hiperlordosis lumbar se debe, que fue lo que vimos hace rato, a una anteversión de la pelvis. ¿Qué músculos se encuentran afectados en una hiperlordosis lumbar? Los músculos que se encuentran acortados son el psoas ilíaco, sartorio y recto anterior, ¿sí? Son músculos que se encuentran en la cadera, y los músculos que se encuentran elongados son el glúteo mayor y los isquiotibiales. Y esto produce dolor de espalda, contracturas musculares,
pinzamientos nerviosos y hernia discales. Acá, por ejemplo, vemos una curvatura normal de la zona lumbar, esto que vemos aquí. Y esto, por ejemplo, es una hiperlordosis lumbar, ¿ven? Esto es la hiperlordosis lumbar. Acá. Entonces, en la hiperlordosis lumbar hay una anteversión de la pelvis, que fue lo que hablamos. Los músculos anteriores se encuentran acortados, el psoas, el recto anterior. Esto produce la hiperlordosis y una compensación de la hiperlordosis es la hipercifosis dorsal, donde el paciente inclina el tronco hacia adelante. Esto, por ejemplo, la hipercifosis dorsal, esto que vemos aquí. Esto produce una anteversión pélvica, o sea, la pelvis se desplaza hacia adelante y la pelvis también se desplaza hacia atrás. Esta hipercifosis dorsal conlleva un acortamiento de los isquiotibiales, glúteo mayor, los músculos elongados son el psoas ilíaco, sartorio y recto anterior, y esto produce una modificación de la imagen corporal. ¿Por qué? Porque va a estar el cuerpo va a estar constantemente hacia adelante, alteraciones psicológicas, dolor de espalda y contracturas musculares. Esta es la curvatura normal de la región dorsal o torácica. Este es normal. Y acá ya se observa una hipercifosis. ¿Ven cómo está aumentado esta curvatura que está acá? La hipercifosis conlleva una retroversión de la pelvis, acortamiento de los músculos posteriores, rectificación lumbar y una hipercifosis dorsal. Esto, por ejemplo, es la escoliosis, que es la desviación de la columna. Este, por ejemplo, que vamos a dar ahora en la clase siguiente, que se llama línea de la plomada, donde se utiliza una plomada como lo que utilizan los albañiles. Y esto tiene que estar recto acá, ¿ven? Tiene que caer recto. Y acá, por ejemplo, se observa una desviación. Las causas de esta escoliosis es lateralización de la pelvis. Ven como esta pelvis está más elevada que esta, por ejemplo. Y acá el triángulo de la talla se encuentra afectado. Este está más aumentado que este, el triángulo de la talla. Y hay una longitud desigual de los miembros inferiores. Un miembro inferior se encuentra más elevado que el otro. La escoliosis izquierda produce músculos derechos se encuentran elongados. Si yo tengo una inclinación hacia la izquierda, los músculos que se encuentran hacia mi derecha van a estar elongados y los músculos que están hacia mi izquierda van a estar acortados. La consecuencia a largo plazo: disminución de la capacidad vital de la respiración, o sea, afecta a la respiración la escoliosis. Periodo de dolores de la columna vertebral, modificación de la imagen corporal y alteraciones psicológicas. Acá, por ejemplo, vemos una curvatura normal de la columna, ¿sí? En una vista posterior. Y acá, por ejemplo, observamos que ya no está recta la columna. Hay una desviación a este nivel acá. ¿Y la desviación hacia dónde es? Es hacia la izquierda. Y ahí terminamos, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió bien?